Muy buenas tardes, Jorge Meléndez, periodista, Hola, Marta Olivia. maestro de la Facultad de Ciencias Está Políticas y Sociales. ¿Cómo estás, Jorge? con frío aquí en esta parte donde yo trabajo, es bastante fría mi estudio. Entonces, por eso estoy con esta chamarra hasta el cuello, pero bien y con mucho gusto de verte y haber escuchado las secciones de Julio con Jacaranda y con Claudia Villegas. Fíjate, Jorge, que acá en la frontera, ando ahorita en la frontera en Matamoros, Tamaulipas, y ahí estamos en 24 grados, y con Qué el clima, bonito. ¿qué significa la brisa y el mar? Así que ya hace calorcito por acá. Por eso andas con esa bellísima blusa. Sí, y de hecho, fíjate que es manga larga y ya me la estoy arremangando porque sí, Ah, hace calorcito, así claro. que hay que señalarlo, Jorge, que se esperan 28 frentes fríos todavía y que, Sí, sí, y que sí. febrero, que febrero va a ser el mes más álgido en cuestión de frío. Pues Jorge, pobres migrantes, allá y sí, acá. Y en de lo todas que partes. eran y los que están marchando de Tapachula, en fin. Así es. Ya se encuentra listo Salvador Frausto. Salvador, pero muy buenas tardes, periodista, director de investigaciones especiales en Milenio Diario. Bienvenido. Micro, el duende del micro anda por ahí. Nos anda. A ver, adelante, Salvador. Hola Marta Olivia, Jorge, un gran gusto verles y arrancar la semana Igual. de los temas del momento. Claro, va a estar ahorita en unos minutos más Daniela Pastrana, pero se va incorporando por lo pronto. Comencemos. Ahora sí que muchos temas de qué hablar. Este fin de semana, ayer domingo, que todo mundo debería estar como un poco descansando tranquilamente, pues empieza todo este revuelo con el presidente de Colombia. Gustavo Petro, y ha sido bastante polémico. ¿Cuál es la lectura que tú le das a toda esta situación, Jorge Meléndez? Bueno, yo creo que Petro hace bien en tratar de defender a sus paisanos. Le dijo a este señor Trump que no los mande en avión, pero encadenados, sino que los mande en condiciones humanas, porque ya sabe que todas estas agencias, que son varias estadounidenses, la más importante es la ICE o ICE en español, pues son unas agencias verdaderamente que tratan a las personas a, en las condiciones más terribles, las encadenan rápidamente, las vejan, las maltratan y demás. Y yo creo que tuvo razón Petro y después de una medida de Donald Trump de subir los aranceles y Petro lo mismo, incluso hubo una tendencia en Estados Unidos diciendo, no le vaya a poner aranceles, señor Trump, al café colombiano, que es muy apreciado en Estados Unidos y en todo el continente, magnífico café, aunque los mexicanos también tenemos el nuestro, pues llegar a un acuerdo y esperemos que las condiciones sean diferentes, aunque haya estas deportaciones. Ya lo decía Julio, 4.094 hasta el momento deportados mexicanos. ¿Cuántos extranjeros vinieron? No lo sabemos. ¿En qué condiciones? Le preguntó Luis Fernando a la señora Claudia Sheinbaum y bueno, la respuesta fue un tanto vaga. Y luego lo de este señor Francisco Garduño, que va a seguir ahí y pues todo el mundo nos sentimos apabullados, desconcertados e indignados, valgan los tres adjetivos,
porque pues no debe de estar este señor, ya tiene un problema pendiente desde 2023 en Ciudad Juárez con 40 migrantes que murieron, y él dice, sí, pero yo estaba a 1,200 kilómetros del asunto. Bueno, pero no era él el responsable del Instituto Nacional de Migración, aunque estuviera a 1,200 kilómetros de Ciudad Juárez. Pues sí, sí era él. Le acaban de dar una tercera posposición para que se presente y lo encare un juez o un ministerio público, no lo sé, pero para que se presente y explique qué pasó ahí. Luego acordémonos que anda ahí bulleando a una serie de religiosos que defienden a los migrantes, no ahora, sino desde muchos años atrás, y que no es posible que se les diga, como al padre Solalinde, una serie de tonterías, como dice el señor Garduño. Por lo tanto, pues yo creo que la señora Claudia Sheinbaum debe de hacer más rápido este proceso, no porque yo crea que el señor que va a llegar, que fue gobernador de Puebla, y que, por cierto, en una medición hoy, Puebla es el quinto o sexto estado que envía migrantes, envía porque no hay el trabajo suficiente, no hay el requerimiento de la mano de obra necesaria, los gobernadores, ya sabemos, son una especie de virreyes que no cobran impuestos, no luchan por la seguridad. Bueno, hasta en la vía Atliscayo, leí yo que es una vía muy transitada de paga, que a 12 automóviles los pararon y a los que iban adentro los bajaron y los asaltaron y demás. O sea, este señor Céspedes, Ramón Céspedes, no es garantía, pero yo creo que habría que decirle adiós a este señor Garduño, que ha hecho una serie de tonterías. No me alargo más para que mi querido Salvador Frausto, que viene ahora sin barba de color, nos diga algo al respecto. Gracias, Jorge. También doy la bienvenida a Daniela Pastrana, periodista, editora de Pie de Página. Bienvenida, Daniela. Hola, ¿qué tal? Perdón por llegar un poquito tarde, venía corre y corre y corre, pero ya estamos acá. Gracias, Daniela. Tus consideraciones al respecto. Estamos hablando de, pues, este fin de semana, este domingo movidito periodísticamente. Y fíjense, antes de que empiece, rápidamente comentarles que en un medio de comunicación abiertamente de derecha, cortaron su editorial o su templo mayor antes de que se resolviera el asunto. Entonces ponen, es un poquito de pena ajena el editorial. Pero bueno, esos son comentarios al margen. Cuéntame cuál y dónde. Ahorita lo busco, lo encuentro, y sí, porque pasa como, dan como un hecho de que es culpa de Petro, que quedó muy mal, o sea, sí, independientemente de la posición. Reforma, y nos dicen casi que aceptemos a Trump y lo que diga para poder sacar adelante las cosas. Es verdaderamente desastroso Templo Mayor de Fray Bartolomé de este día. Sí, y sobre todo que ahí el asunto es que no se esperaron a que se resolviera o a cambiarle un poco el editorial, ¿no? Lo dejaron como un hecho, como que ya no había más antes de resolverlo, y bueno, pues ahí cuestión de redacción y demás. Pero aquí, Salvador Frausto, a ver, ¿qué les falló? ¿A qué horas hay que cortar cuando pones un comentario coyuntural, Salvador? Bueno, sí, tremendo no tener la información completa, y sobre todo que no salió tan tarde, desde ya eran horas razonables, digamos, para los medios de comunicación, la hora en la que
dio a conocer tanto la Casa Blanca como Colombia, el gobierno de Colombia, los acuerdos a los que llegaron. Y bueno, pues no se justifica, por supuesto. Ahora bien, a mí me parece que el tema central es que esta rabia con la que llegó Trump, esta rabia y esta posición tan en el extremo derecho de la política internacional, lo que ha generado es que un gran enojo en el otro polo del espectro político. Es decir, por ejemplo, en el caso de Petro, un presidente identificado con la izquierda, incluso podríamos decir con una ala muy bien ubicada en el lado izquierdo del espectro político, pues le generó se ve que le genera un gran enojo y una defensa con un estilo muy latinoamericano, pero quizá de otros años. Y me parece que le gana el enojo, le gana la furia, porque a la furia extrema, pues hay reacciones también de enojo. Me quedaba yo pensando ayer en la tarde, esta frase que he repetido Claudia Sheinbaum de actuar con cabeza fría. Me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado con prudencia y con mano firme. Es decir, si dicen que van a poner aranceles, bueno, de manera calmada, se plantea que se pondrían aranceles de una manera recíproca a la decisión de los Estados Unidos. Y también, bueno, se ha pedido un trato humano a los migrantes deportados. Y bien lo decías, Marta Olivia, el tema de que la historia completa es que la gran queja de Petro es que iban esposados y en condiciones de mucha ofensa, de mucha poca dignidad, los migrantes colombianos que estaban siendo deportados. Y eso es lo que inicia la discusión, el pleito. Después vienen una serie de reacciones, pero después también se impone la diplomacia, es decir, el presidente Petro fue muy criticado, sobre todo por los polos de derecha o conservadores, pero sin embargo se ganó mucho el respeto de la ciudadanía latinoamericana. Es decir, hubo muchas reacciones de apoyo en redes sociales, en medios de comunicación, a lo que se le llamó la valentía de Petro de saberle montar cara a Donald Trump, y para un segundo momento entró la diplomacia, es decir, el canciller y el embajador de Colombia en los Estados Unidos llegan a un acuerdo en el cual, bueno, pues quedan unas dos posiciones que entraron en disputa, y que, bueno, pues Colombia tiene mucho menos que perder que México. La relación comercial entre Colombia y los Estados Unidos es muy pequeña. En cambio, la relación comercial entre México y Estados Unidos es una relación comercial muy fuerte. México, en el sexenio anterior, el de Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en el primer socio comercial de los Estados Unidos por encima de China, Canadá y otros países. Entonces, me parece que México, cada país debe actuar de acuerdo a sus circunstancias, y que México lo ha hecho bien, con prudencia, con fuerza. Petro jugó sus cartas, puso una cara de dignidad que fue apoyada, y por cierto, que fue apoyada por la CELAC, que va a tener una reunión en los próximos días, que es esta conferencia de países de América Latina y el Caribe. Y cerraría mi comentario diciendo eso, con una observación muy interesante que hace Viri Ríos hoy en su columna en Milenio, que dice que ante la fuerza del opresor es indirectamente proporcional a la organización de los oprimidos, y explica cómo la manera de que le quedan a los oprimidos es la organización, la coordinación, que los países latinoamericanos
quizá también con este frente que hace Brasil y Rusia y otros países, el llamado BRIC, pudieran generarse ahí algunas alternativas de contrapeso ante un energúmeno de derecha que al menos en el discurso está y sigue en una posición muy, muy agresiva para con otros países. Gracias, Salvador Frausto. Y al respecto, tus consideraciones, Daniela Pastrana, este tema donde se habla, vimos las imágenes donde ahí sobre todo brasileños llegan ahí a Brasil, llegan deportados. Y bueno, la precisión en el sentido de Petro es una, no aviones militares, tienen que ser aviones civiles. Y la otra es de que sean tratados con dignidad, porque hubo de pronto un momento dado ayer que decían que había aceptado Petro y que después se había echado para atrás. No, lo que él decía es contrato digno y sobre todo aviones civiles, no militares, porque no había ningún trato al respecto. Acerca de esto, de entrada, el tema en general, Daniela. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Salvador Frausto. Es importante entender las respuestas de los países en función de sus condiciones particulares. Y creo que Mario Campa hizo un muy buen seguimiento ayer, yo lo estaba viendo en Blue Sky, todos los comentarios que tenía desde el punto de vista económico, las afectaciones que puede tener México y las afectaciones que puede tener Colombia económicas con una fractura en la relación comercial son muy distintas. En un caso es el 80% de las exportaciones y en otro el 29%, que creo que representaban como 4% del PIB. La afectación económica, que si bien la derecha colombiana sobredimensionaba, no era tan grande porque no tiene esa dependencia que nosotros sí tenemos tan cruzada y que nos pone en una situación muy difícil con el tema migratorio con Estados Unidos. Muy difícil porque estamos absolutamente ligados, no nada más en términos de la población que vive en México. El 96% de los extranjeros, de los mexicanos que viven fuera de México, viven en Estados Unidos. Y la población mayoritaria, muy mayoritaria, creo que es 40 y tantos por ciento 60% de la población latina en Estados Unidos es de origen mexicano. Entonces, tenemos una serie de complejidades que no, aparte de las comerciales, las sociales, las humanas, las de familias, que hacen que nuestra posición sea mucho más difícil, porque además Donald Trump ha decidido, y es una definición política, utilizar el tema de la migración y el tema del crimen organizado como banderas políticas y como pretextos para incluso tener políticas internas, o sea, le habla a sus electorados, le habla a una población de Estados Unidos que está esperando tener mejores condiciones de vida, y entonces utiliza estos temas no por querer, no con una intención de querer mejorar o arreglar un problema, sino como una bandera para incluso legitimar políticas impopulares dentro de Estados Unidos. Entonces, ha usado esto como, ¿no? Estos temas los tiene como gran pretexto, como gran bandera, y lo que hace es que no solo es el tema de que haya deportaciones, que ya podríamos cuestionar si son más o menos que las de otros gobiernos en Estados Unidos, sino que lo hace con esta espectacularidad, con ese show, con esa imagen de los, o sea, porque quienes difundieron las imágenes de las personas deportadas a Brasil, pues era el propio gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y entonces estas imágenes de ellos amarrados, esposados y amarrados de los pies, encadenados como si fuera hasta una caricatura de estas, de los malos, caminando como prisioneros de guerra,
con esta narrativa que ha estado utilizando Donald Trump desde el día 1 de su gobierno, de que hay una suerte de guerra en contra de Estados Unidos o de intentos de invasión contra Estados Unidos, pues es parte también de una narrativa para generar un entorno favorable interno, ¿no? Entonces, creo que aquí el asunto era ese, ¿no? Esa exposición innecesaria, ese trato innecesario, esa exposición pública, esa criminalización, ese llamarles delincuentes. Su primer comunicado, hay que tenerlo claro, el primer mensaje de Petro, que fue a las 3 de la mañana, era: desautorizo que lleguen, no que lleguen los personas deportadas a Colombia, sino que lleguen en estas condiciones, ¿no? Desautorizo eso. Tuvo una respuesta tan furibunda de Trump, con un mensaje que puso en su red social Truth, que decía, no quiso recibir a una serie de criminales, este presidente socialista, ¿no? Y esta es la primera de muchas acciones, ¿no? O sea, con un tono súper amenazante que, pues por supuesto, desde mi punto de vista, ameritaba una respuesta como la de Petro, ¿no? De decirle, bueno, pues arancel por arancel y agresión por la regreso, ¿no? Usted no me quiere dar visa, pues yo no quiero ir a su país. Me parece que al final de cuentas, salvo por lo que diga el Templo Mayor, que ya me hiciste el favor de compartirme, querida Marta Olivia, y por lo que diga la derecha colombiana, que suele ser muy estruendosa, en realidad lo que se generó ayer fue una ola de solidaridad impresionante durante todo el día, y de antitrumpismo, que yo creo que fue lo que al final de cuentas hizo que se pudiera llegar a un acuerdo para que dijeran, bueno, sí, los vamos a deportar con condiciones más dignas, que es pues lo que estaba pidiendo Petro desde el inicio. Así es, Daniela, gracias. Y bueno, al final dicen algunos que Trump quedó como que hablaba muy fuerte, como un bocón, y que Petro pues lo habría humillado o lo hizo regresar a donde debía, un trato humano hacia las personas que están regresando a sus países. En este sentido, Jorge, la pregunta es, del 20 al 26 de enero, de acuerdo a cifras oficiales, se han recibido a 4,094 personas repatriadas. Así es. En su mayoría mexicanos. ¿Ha sido claro el gobierno de México en este tema de la deportación? Y nos debería de preocupar que Trump diga, lo dijo la semana pasada, el jueves, viernes, sobre todo en esta conferencia de Davos, donde dice, pues México se está portando bien. ¿Eso nos debería tranquilizar o preocupar? Para nada tranquilizar, porque antes había dicho el señor Trump que él no necesita América Latina para nada. Eso lo dijo y hoy lo recalca uno de sus seguidores, aunque con cierta crítica, Andrés Oppenheimer. Por lo tanto, nosotros debemos de ser muy cautelosos, cuidadosos, pero también enérgicos. Y Salvador Frausto decía del encuentro que va a haber el jueves en Honduras, patrocinado básicamente por Xiomara Castro, que es la presidenta, y que el próximo presidente de la CELAC, que es la reunión que va a haber en Honduras, el jueves va a ser justamente Gustavo Petro. Y ahí se pueden hacer una serie de acuerdos de la CELAC, no solamente dentro de los miembros que son latinoamericanos, sino con algunos más, como señalaba Salvador, de los BRICS o de otros lados. Claro, nosotros tenemos este grandísimo problema que estamos más del 80% de nuestro comercio con Estados Unidos, que a veces se festeja porque decimos, pues estamos muy embonados con las fábricas de Detroit y aquí se producen los autos y los
microchips y las autopartes y demás. Sí, pero eso también es un problema gravísimo porque no hay que descuidar que seguimos importando más cereales, que seguimos importando más granos y que muchos de ellos llegan de Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que, aparte de lidiar con este señor, hacer una reconfiguración de la economía mexicana que se desconfiguró totalmente para hacer una economía más dependiente de Estados Unidos, no solamente en alimentación, sino en muchas otras cuestiones. Y volver, ya se había dicho por parte de Claudia Sheinbaum en una mañanera, a la sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues hacer en México una serie de cuestiones que ya no se hacen. Bueno, desde la industria zapatera o agrícola, bueno, ni siquiera ya la industria tequilera es mexicana, ni cervecera, ni muchas otras. Todas están en manos de transnacionales. Entonces dependemos enormemente de eso. Y no se diga, hace rato decía Claudia Villegas, bancos, pues sí, la mayoría de los bancos son entre españoles, estadounidenses y de otros países, y nuestros bancos, excepto Banorte y el Banco del Bienestar, que pues funciona solamente para cuestiones de los que tienen tarjeta y para algunas otras cosas, pues debemos ampliar esto y debemos hacerlo en efecto con los nacionales mexicanos que han sido más rentistas que empresarios y hay que llamarlos a que sean realmente empresarios y que emprendan, como se dice el verbo, en México y pongan puestos de trabajo de buen nivel, no simplemente empezando a hacer jornadas de trabajo muy largas. Bueno, desde López Obrador ahora ha subido el salario mínimo y demás, pero de todas maneras ha habido problemas. La inflación afortunadamente ya no es tan alta, pero son muchos los problemas que tiene Claudia Sheinbaum y su asesora principal en este asunto, Altagracia Gómez, para poder tener una situación económica y social mejor en nuestro país y no como estamos ahora, y poder enfrentar a este señor no solamente de manera unilateral, sino arropados con otros países que nos puedan ayudar a desarrollar una serie de condiciones mejores para los nacionales de aquí y también para los de fuera, porque en la medida en que los nacionales de aquí tengan mejores condiciones, no necesitarán las remesas que son tan importantes en algunos estados de la República. Así es, gracias, Jorge. Y bueno, también subrayar que están haciendo preguntas en este momento y al respecto de la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la reunión urgente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, convocada por la presidenta de este organismo, Xiomara Castro, mandataria de Honduras. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que participará, va a ser el jueves. Aún no se sabe si va a ser presencial o virtual y las condiciones y si va ella o el secretario de Relaciones Exteriores. Así que pues se está analizando esta situación. En este sentido, son varios temas, pero sobre todo lo que tiene que ver con migración. Migración es el tema fundamental, Salvador. Migración, medio ambiente y unidad de América Latina y el Caribe. ¿Cómo consideras el papel que ha hecho México hasta ahora? Ya lo decía antes Daniela Pastrana, primero hay que saber que nosotros tenemos mayor riesgo porque estamos por la cercanía con los Estados Unidos. Son diferentes formas. ¿Sería esto o qué estaría pasando? Sí, bueno, pues ha habido estas primeras deportaciones que se esperaba que por lo menos en una primera etapa
tenían que ser más visibles, más espectaculares para el gobierno de los Estados Unidos por las promesas de campaña que hizo Donald Trump. Él ganó, hay que decirlo, él ganó las elecciones en Estados Unidos con ese discurso. La mayoría de los estadounidenses están a favor de estas medidas de Donald Trump y incluso después de la elección, en la encuesta más reciente que salió en el New York Times, también ligeramente la mayoría de los estadounidenses están con su presidente, como en México, por una abrumadora mayoría, los mexicanos respaldan las políticas en el tema de migración de Claudia Sheinbaum. Y si vemos ese asunto hacia el lado latinoamericano, habría ahí dos cosas interesantes. Uno, me parece que las propias deportaciones van a tener que ir a la baja poco a poco, porque las mismas empresas estadounidenses juegan un papel muy importante en este tema. Ya en la negociación del anterior tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, los mexicanos que participaron en aquella negociación cuentan que los mismos empresarios son quienes atemperaron a Donald Trump, es decir, tuvieron un juego, un papel muy importante para poderle decir, a ver, pero que no se nos pase la mano porque necesitamos trabajadores calificados y si no tenemos trabajadores calificados, que muchos de esos son mexicanos y de otras nacionalidades, no vamos a poder sacar adelante nuestras empresas o vamos a tener que subir los precios. Esta presión cuenta mucho en los Estados Unidos. Entonces, esta circunstancia va a hacer que volvamos a ver el escenario de la anterior negociación del tratado, que las deportaciones son más en un primer momento, las acciones son más verbales en un primer momento y después no pueden mantenerse en ese mismo ritmo. Y otra situación es esta situación de unidad que está generando en América Latina y otros países del mundo, por ejemplo, incluido la izquierda española de manera muy, muy clara y otros países de izquierda en Europa, es que actualmente en América Latina la mayoría de los países son de izquierda, son excepciones los países de derecha, solo tenemos Argentina, El Salvador y Ecuador, no sé si se me esté yendo alguno, pero la presencia de los gobiernos de derecha son muy pocos y hay un ánimo de sentimiento, de ofensa, de afectación a los intereses de nuestros países. Honduras, por ejemplo, es uno de los principales, digamos, de ahí salen mucho de la migración que llega a los Estados Unidos y a nuestro país. Y en el caso de Colombia también es muy importante. Vemos ahí una serie de circunstancias que a mí me parece que son las circunstancias adecuadas para que haya unidad latinoamericana, tirar puentes con España, con otros países de Europa, incluso con países asiáticos, para poder generar fuerza frente a un Estados Unidos que se revela o se quiere mostrar frente al mundo como el gran ogro y poderosísimo e invencible. Es decir, esas condiciones cuentan y me parece que se están conjuntando ahí algunos factores para que se dé las condiciones de presión de los empresarios en los Estados Unidos, de que no se pueda sostener mi ritmo de deportaciones y de que haya una presión latinoamericana desde el frente de los países gobernados por las izquierdas. Gracias, Salvador Frausto. En este sentido, ¿cuál debería ser la prioridad? Hay quienes dicen que la presidenta debería de estar ahí en la CELAC. Recordemos también que Petro va a asumir dentro de pocos días la presidencia de la CELAC. Algunos señalan y algunos comentarios de la derecha en su país señalan que sobre todo ayer escondían esa
minimizaban la violación de los derechos humanos y sobre todo minimizaban una llegara ahí a suelo colombiano sin pedir autorización. Se les decía, pues es normal. Y unos exaltaban esto, el papel protagónico que va a tener a partir de, pues muy pronto, Gustavo Petro en la CELAC. Daniela Pastrana. Sí, mira, yo creo que esto que estás apuntando es muy importante porque si bien estoy convencida de que la reacción favorable de muchos sectores de América Latina, que ayer vimos desbordada en favor de, o digamos en contra de estas manifestaciones tan agresivas de Donald Trump, si bien las vimos, no son suficientes. Tienen que, para que pueda tener una efectividad, necesitan que no se quede solo Colombia, porque si no, lo que pasa es que entonces sí le echan el montón, ¿no? Y el montón de medidas, de sanciones, como ha ocurrido con otros países, como ocurrió y ha ocurrido y sigue ocurriendo con Cuba o con Venezuela, que son estas sanciones siempre ejemplares para que esos países no se vuelvan ejemplo de nada. Y también con una política muy perversa para que las poblaciones se vuelvan contra los gobiernos porque es por la situación económica que generan. Entonces, es importante que haya un acompañamiento de los otros gobiernos. A Salvador le faltó decir, entre los gobiernos que están gobernados por la derecha de los países está Perú, y próximamente, ese no hay que descartarlo, están en riesgo Bolivia y Chile. Entonces, estamos muy cerca de que la correlación esta de fuerzas entre izquierda y derecha en América Latina se modifique sustancialmente. Por una serie de medidas que no vamos a analizar ahorita, porque cada país tiene sus particularidades, pero creo que es muy importante esta reunión de la CELAC. Es muy importante que los dos países más grandes, que son Brasil y Colombia, y México, acompañen mucho al presidente de Colombia, con la salvedad que ya decíamos hace un rato, ¿no? Las condiciones internas de Brasil no son sencillas, porque Brasil tiene una correlación el presidente Lula tiene una correlación de fuerzas interna muy distinta a la que tiene aquí Claudia Sheinbaum, y la situación de México es muy difícil por la relación comercial y la relación de seres humanos que conviven, binacional, que conviven en nuestros países, ¿no? Entonces, con esas salvedades, creo que es fundamental que estos dos grandes países vayan acompañando las decisiones del presidente Petro, y creo también que pues será muy importante que Petro asuma esta presidencia de la CELAC y que vayan estableciendo rutas para irle poniendo frenos a estas acciones de Donald Trump. Es evidente que si en algún momento Trump se da cuenta que no le conviene, pues se va a echar para atrás. O sea, porque pues obviamente están los BRICS, porque está China, porque también romper la cuerda a nadie le conviene. O sea, que estira la liga al punto de que se rompa con cualquiera de estos países, pues tampoco le conviene a Estados Unidos, como ya hemos platicado en otras ocasiones. Así es. Y bueno, gracias, Daniela. Y también recordemos que El Salvador, por un personaje bastante cercano a Trump, y sobre todo este país, El Salvador, ha aceptado ya a recibir a migrantes deportados que no sean solamente salvadoreños, porque ante la negativa, por ejemplo, de México, o al menos abiertamente ante esta negativa. Y bueno, respecto a esto, nos preguntan también, que fue un tema fundamental también la semana pasada, importante, esta respuesta o esta súplica que hace una obispa en su servicio religioso, donde habla a favor de los migrantes, a favor de los trabajadores agrícolas, de latinoamericanos que trabajan en los Estados Unidos, y también pues ella le habla al corazón de Trump,
no sabía que no tenía, pero le habla y le dice que también por la diversidad que hay personas homosexuales en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata y también independientes. Ha tenido una respuesta, incluso ha recibido ya amenazas muy fuertes. Pareciera ser menor, pero no lo es. Con esto también vamos a poner un poquito más adelante unas imágenes donde está la DEA en Houston, a ver si las tiene producción o ahorita les la mandamos, cómo se ve ya la imagen o la administración Trump, cómo está revisando este tema, pero y cómo se está viviendo, hablemoslo clara, hace una semana apenas. ¿Cuál sería el saldo de esta semana, Jorge Meléndez? Mira, muy claroscuros como son todas estas cosas. Primera, ahora que está aquí Salvador, yo diría que habría que leer Dominga, en donde viene un reportaje sobre esta obispa, que no solamente habla, porque hay que recordar, perdón por regresarme, que el señor Trump dijo, va a haber absoluta libertad de expresión. Bueno, y cuando esta obispa le reclama una serie de cosas, el maltrato a los trabajadores, la situación de discriminación que se vive en Estados Unidos, la poca atención que hay a los trabajadores, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, y termina entre uno de sus párrafos diciendo, y no hay que olvidar que todos fuimos extranjeros en esta tierra. Y le está recordando a Donald Trump cómo su madre llegó y fue trabajadora doméstica, llegó de Escocia, se lo está recordando sin decírselo así. Y después de eso, a pesar de que Trump había dicho que la libertad de expresión, que iba a aceptar una serie de cuestiones, a las pocas horas, el propio Donald Trump dice, me ha faltado al respeto esta señora. Pues no le faltó al respeto para nada, ni siquiera aludió a su mamá, sino dijo, todos fuimos extranjeros en este país antes, y es la verdad, ni siquiera habría que remitirse a la fundación de Estados Unidos, sino saber cómo estaban las cosas y cómo depredaron y eliminaron y exterminaron los nuevos colonos a las tribus mexicanas. Y hay que recordar cómo nos quitaron la mitad de nuestro territorio y cómo exterminaron a los apaches y demás, que eran mexicanos o eran del gran imperio mexicano. Entonces, este señor dice una cosa y cuando le toman la palabra, pues ya no le gusta. Pero que puede ir adelante con una serie de locuras es que en las últimas horas los tecnoimperialistas, como les llaman algunos teóricos, a los ligados a Donald Trump, o sea, los que manejan Silicon Valley, han ganado $500 millones, simplemente por las medidas que ha realizado este señor, y que eso lo puede enloquecer todavía más. Uno pensaría que hasta en los grados de locura hay un tope, pues no. La situación es muy difícil y yo creo por eso hay que tratar de hacer alianzas con algunos personajes que incluso antes uno pensaba que estaban del otro lado y que ahora están totalmente impresionados de cómo este sujeto está haciendo las cosas. Hoy en el propio periódico Reforma que hablábamos del Templo Mayor y de Fray Bartolomé, hay un artículo de Jesús Silva Herzog Márquez en donde
se horroriza de todas las medidas que ha tomado Trump y de las que puede tomar. Y yo creo que en muchos países, no solamente la izquierda o los campos progresistas están verdaderamente con los pelos parados de punta, sino muy a disgusto con lo que está haciendo este sujeto, porque en efecto está tratando desde ahora no con los narcotraficantes como criminales, sino a todo aquel que se oponga. Bueno, en Texas el señor Abbott ya puso ahí nuevas boyas y más Guardia Nacional para reducir a los migrantes, etcétera. Entonces, se puede hacer de verdad una agrupación mayor, incluso con gente que antes estaba, pues, expectante o que no pensaba que Donald Trump llegara tan lejos. Así es, Jorge Meléndez, gracias. Y bueno, nada más aclarar, porque luego decimos la obispa, como si todo el mundo la conociera. Sí. La obispa se llama Marianne Edgar Booth. Ella ella pidió clemencia con las personas, con los migrantes y las personas LGBTQ y más. Ella es, para tener una idea, tiene 65 años, es la líder espiritual de 86 congregaciones y 10 escuelas de la Iglesia Episcopal en Washington y 4 condados del estado de Maryland. Es la primera mujer en el cargo de obispa de Washington de su iglesia y que es posiblemente una de las más liberales de las que componen la comunidad anglicana mundial. Además, es historiadora, es madre y es abuela. Así que le llamó Trump odiadora de extrema izquierda. Además de estos detalles, Salvador Frausto, algo que quieras comentar, hacer la síntesis de esta primera semana y de lo que podríamos esperar. Sí, a mí me llama mucho la atención el entusiasmo trompista. Creo que tiene dos filos. Uno es, digamos, desde México, ver cómo movió a estas organizaciones conservadoras de derecha como el Partido Republicano, una asociación civil que pretende crear un partido republicano en México, que dicen que los va a beneficiar a ellos la cercanía, la cercanía con Donald Trump y con Elon Musk y los puentes que ya tienen con este partido en Estados Unidos y otras organizaciones como la de Eduardo Verástegui, incluso las del Frente Cívico, este movimiento rosa que terminó siendo el movimiento naranjo, por Naranjo, el que está de dirigente. La Costa Naranja. Sí, ¿no? Estas derechas, es decir, incluso Naranjo, habiendo sido del PRD, él también ve que ya no deben ir por la izquierda, ese espacio ya está ocupado, lo ha dicho en varias entrevistas. Se están moviendo hacia anotar un cobijo con el trumpismo, es decir, el radicalismo, la polarización que genera Trump, genera un entusiasmo, por un lado, en unas bases, en un sector, en el caso de México, también en los Estados Unidos hay pues muestras de apoyo importantes a estas deportaciones, a las redadas que se están llevando a cabo, incluso en templos y en escuelas de los Estados Unidos. Y bueno, pues ese entusiasmo trompista en las derechas, en las personas, en los ciudadanos de mentalidad conservadora, lo vemos por todos lados, incluso en los medios de comunicación, vemos mucho entusiasmo en varios canales de televisión de América Latina y de España, con el trumpismo, alineándose con la narrativa trumpista como si esa fuera la salvación para los partidos conservadores o para los intereses de los grandes empresarios de los distintos países del mundo, pero a la vez también genera una solidaridad. Trump, ese radicalismo de Trump genera el surgimiento de una solidaridad en el lado de las izquierdas, tanto ciudadanas como de los propios grupos
políticos, de los partidos políticos. Hay una movida que se nota cada vez más en redes sociales, cultural, de artistas de América Latina y España, de otras partes de Europa. Hay mucha solidaridad, por ejemplo, también en la gente, en los artistas, en una onda de hacer conciertos, de estar alzando la voz contra los abusos de los Estados Unidos. Hay un repudio intelectual de la izquierda y eso lo está fortaleciendo a la izquierda a niveles culturales, artísticos y sociales, no solo políticos. Me parece que es una gran oportunidad para que los dirigentes políticos de izquierda empujen con fuerza y encaucen estos movimientos y no haya estas rupturas y peleas que también suele haber, y hay que decirlo, en los movimientos de izquierda. Entonces, a mí me parece que ese entusiasmo trumpista está generando esos dos factores. El de los fanáticos de Trump, queriendo alinearse o pensar políticamente en sus países como los beneficiaría Trump, pero también la solidaridad cultural, artística, intelectual y política. Gracias, Salvador. Justo eso, Daniela Pastrana, además de la solidaridad, apenas una semana, pero ¿qué nos espera? ¿Qué acciones tomar desde la trinchera de cada uno, desde los medios, sobre todo desde la forma de mirar a los Estados Unidos? Hay quienes dicen que no olvidemos que toda la parte del crimen organizado ha sido auspiciado por los Estados Unidos con el control o el descontrol de las armas al llegar acá, pero también tenemos unas aduanas bastante corruptas de aquí para allá y de allá para acá. De allá que llegan precursores químicos y fentanilo y demás, y de allá para acá las armas. ¿Qué esperar en estos momentos? Bueno, yo creo que van a seguir con esto, con la presión, con esos temas, que además es muy, muy, muy tramposa, porque no solo son las armas, Olivia, lo que hemos visto en las últimas semanas con los laboratorios desmantelados en Canadá, confirman lo que ya se había mencionado hace un par de años, ¿no? No solo la ruta del fentanilo, no solo llega por México, llega directamente a Estados Unidos, también llega por Alaska, también llega por Canadá. Y de pronto a los Estados Unidos también hay todo un discurso que se ha establecido a través de series y películas, de que los narcotraficantes y los malos de las historias pues están solo en los grandes y poderosos cárteles de México y de Colombia y ahora convenientemente también de Venezuela, como si a ellos el último mafioso que hubiera habido en Estados Unidos es Al Capone y después de eso ya no hay mafiosos y eso no es real. O sea, por supuesto que hay también redes criminales en Estados Unidos, por supuesto que también hay redes criminales en Canadá, pero la narrativa que se ha establecido siempre es de los malos son esos del tercer mundo, ¿no? Hay toda una discusión también ahí muy, pues muy imperial, ¿no? Muy imperial diría yo, porque pues, uno sabe quiénes son sus malos, pero pues yo quisiera ver en los medios de Estados Unidos los reportajes de los capos que controlan estos mercados ilegales en Estados Unidos y en Canadá. Eso sí que me gustaría verlo porque eso sí que no está en ningún lado. Entonces yo creo que van a seguir utilizando esos discursos y esa narrativa que ha dominado los últimos décadas todos nuestros espacios, porque, insisto, eso también les da forma de jugar internamente. Y ya, pues creo que ahí lo vamos a ver. Creo que hasta ahorita la respuesta de Claudia Sheinbaum ha sido prudente, sensata, o sea, no contesta como a veces como uno quisiera, porque yo creo que todos quisiéramos que contestara en el tono de Gustavo Petro, pero, insisto, nuestra relación es bastante más compleja, ¿no? Entonces, creo que hasta ahorita la ha ido librando bien. Trump con ella ha sido bastante cuidadoso, no solo ha hablado bien de ella personalmente, sino que ahí fue a Davos a decir que con México va bien, y como tú dices, eso acá adentro luego no nos gusta tanto, porque quisiéramos que tuviera
otra relación que yo espero, de verdad espero que se empiece a ir construyendo una relación distinta y que México empiece a hacer unas alianzas mucho más fuertes con el sur y un poco a empezar a marcar distancia y separación de, de unos países del norte que pues no, ni nos quieren, ni nos han querido, ni nos van a querer. Entonces, entiendo que eso no es fácil ni rápido, pero creo que pues en algún momento hay que empezar a establecer las bases para ese divorcio, ¿no? Que tiene que ser, no podemos seguir teniendo esta dependencia económica de Estados Unidos, porque pues ya vimos que ellos nunca tienen amigos y que cuando deciden que ya no les estorbas, pues no tienen ninguna contemplación, ¿no? Entonces creo que por ahí tendrá que ir la ruta difícil con Estados Unidos. Gracias, Daniela Pastrana. Ya nos vamos, llegamos casi al cierre de esta mesa de periodistas. Tenemos un minutito para cada uno para su postrecito. Jorge Meléndez, ¿con qué cierras? Con dos cosas. Espero el libro de Jesús Esquivel sobre los cárteles en Estados Unidos, que ya lo prometió y está por terminar. Y hoy en la mañanera, creo, la señora Claudia Sheinbaum dijo: no habrá censura, porque alguien le preguntó sobre esta película muy controvertida, Emilia Pérez, que trata sobre el narcotráfico y una transgénero, que por cierto elogia el compañero Braulio Peralta, que es un buen crítico literario, elogia, pero a algunos no les gusta eso, y entonces han dicho que, ¿qué opinó la señora Claudia Sheinbaum? Dijo: pues no la he visto, pero no habrá censura en mi sexenio. Me parece una afortunadísima afirmación para que podamos nosotros hacer también nuestro trabajo. Gracias. Está. Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, postrecito. Sí, bueno, solo subrayar el caso de Petro, porque bien visto, Petro no perdió nada, ganó respeto ciudadano y de los líderes políticos de América Latina y otras partes del mundo. No le van a poner aranceles, alzó la voz, puso más bien un ejemplo desde la condición de su país, que lo podía hacer, y también le hizo recordar a los Estados Unidos que Petro fue un poco aliado de Estados Unidos en el tema de Maduro, en el tema de las elecciones de Venezuela, que es un asunto que parece preocuparle más a los Estados Unidos, en los cuales Petro y Lula fueron más críticos de esas elecciones en Venezuela de lo que fue, por ejemplo, México. Es decir, en el equilibrio de lo que les interesa a Estados Unidos, un líder como Petro, de izquierda, que alza la voz, que gana el respeto de los latinoamericanos, me parece que terminó ganando por donde le veamos, porque no les pusieron aranceles, no les van a poner esposas y se van a venir en avión presidencial, ¿no? Es decir, porque las deportaciones están desde un gran ideal, podríamos pensar que no quisiéramos que hubiera ese tipo de deportaciones, pero esa es una prerrogativa, digamos, que la anunció Donald Trump, y ahí está. Con eso tenemos que lidiar, con ese monstruo o ese elefante tenemos que lidiar. Gracias, Salvador Frausto. ¿Qué pasó por ahí? Daniela Pastrana, ahí estamos. Daniela Pastrana, tu postrecito. Pues yo voy a aprovechar mi postrecito para hacer un anuncio, pues que estamos regresando ahora en este 2025, estamos recuperando una parte que era fundamental de Pie Página, que era el de ser semillero creativo para muchas jóvenes y jóvenes. Y entonces estamos
preparando un taller sobre cobertura de ciudad, de foto y escrito, y lo van a impartir, bueno, lo van a estar dando, es un workshop, porque ahora ya son las palabras que se utilizan, yo todavía les digo taller, pero bueno, ellos dicen workshop, que van a ser Arturo Contreras y María Fernanda Ruiz, que son dos de los que tomaban estas capacitaciones en pie de página pues ya hace más de 10 años y ahora pues ya crecieron, ya son reporteros, fotógrafos muy formados, y entonces lo van a estar dando, es un taller híbrido virtual presencial que va a ser del 31 de enero al 1 y 2 de febrero. Hay todavía espacios, funciona como tutoría y quienes participen ahí y tengan lindos proyectos, pues van a poder publicar en pie de página. Regresando mucho, recuperando esa parte que tenía pie de página de estar formando nuevos cuadros en periodismo y ahora ya con una nueva generación de tutores, porque antes éramos nosotras, ¿no? Pues ya crecimos todos, ellos y nosotros, y entonces ahora les toca a ellos. Muy bien, pues felicidades y bueno, que siga creciendo pie de página. Gracias, Daniela. Gracias a cada uno de ustedes por estar en esta mesa, que a respirar profundo y esperar que sigue, porque parece que hubiera sido hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero hace solo una semana. Gracias, Juan Meléndez, Salvador Aquí Franco. estarán los acontecimientos. Buena semana. Antes hasta ahora. Un abrazo grande a los tres.